tal? Soy Mario Noyan, director de Voz.us y les doy la bienvenida a una nueva edición de Otras Voces, donde nos hacemos eco de artículos de otros medios de comunicación que nos han llamado la atención. En esta ocasión vamos a volver al City Journal y vamos a comentar un texto de Daniel Martino titulado More Hispanics are identifying as white, es decir, son más los hispanos que se están identificando como blancos. Aumenta el número de hispanos que se identifican como blancos. Y como subtítulo, como llamada de atención, este texto llevaba la siguiente frase, ¿no? Latin American immigrants and their descendants are assimilating to the majority culture. Los inmigrantes latinoamericanos y sus descendientes se están asimilando a la cultura mayoritaria. Bien, Daniel Martino, el investigador Daniel Martino, dice que los hispanos ya no son un electorado demócrata de fiar. Y entiéndame, lo digo desde un punto de vista demócrata. Evidentemente, claro que son un electorado de fiar. No es que sean gente en la que no se pueda confiar. Lo que viene a decir Martino es que los demócratas ya no pueden dar por seguro el voto de los hispanos. Y recuerda que Donald Trump en las elecciones del año pasado obtuvo el 48% del voto hispano y el 51% del voto de los hispanos nacidos fuera de los Estados Unidos y nacionalizados norteamericanos, que es un dato muy importante, ¿no? Y que a juicio de Daniel Martino refleja una realidad sociológica mucho más profunda, ¿no? Que es que los hispanos, como he comentado antes en la llamada de atención, en el subtítulo que le han puesto este texto, se están asimilando a la cultura mayoritaria norteamericana y que con el paso de las generaciones se hacen más blancos, tanto en términos culturales como de identificación. Bueno, yo tengo que decir que muchísimos hispanos de los Estados Unidos no se consideran una minoría y no se consideran que están llegando a una civilización distinta. Así que ese paso algunos se lo ahorran. Y que, bueno, Daniel Martino considera que aquí no hay nada que temer en este hecho, que es, de hecho, la historia de la nación norteamericana, ¿no? Y que se está repitiendo ahora lo que se repitió en tiempos con los irlandeses y con los italianos. Daniel Martino dice aquí que los progresistas llevan decenios tratando de estabular a los hispanos y de etiquetar a los hispanos para considerarlos una minoría pastoreable. Incluso hay muchos progresistas que lo que quieren es convertirlos en los nuevos negros y tratar a los hispanos con el mismo irrespeto con el que se trata al votante negro, que además como que ha interiorizado que si vota otra cosa que no sea demócrata, es una suerte de traición a quienes les han salvado. Habría que hacer un repaso de la historia, a ver si esto ha sido así históricamente, si el Partido Demócrata ha sido el partido amigo de los negros históricamente. Ya les digo yo, se lo prometo por Lincoln, que no, que esa historia no es así, no es como la cuentan. Dicen muchos que, bueno, claro, desde los tiempos de los derechos civiles, estragos ha causado la Big Society de Johnson y la protección y el paternalismo demócrata y progresista, estragos ha causado en la comunidad negra, que no por casualidad es la comunidad que peor desempeño tiene y que tiene a veces manifiesta esa impotencia colectiva, esa frustración colectiva, porque no consigue avanzar
al mismo paso que otras comunidades que tampoco lo han tenido fácil, ni en Estados Unidos ni fuera de los Estados Unidos. Y que han prosperado muchísimo más. Que hay gente que se piensa que Estados Unidos está fundado por gente multimillonaria que abandonó sus países de origen porque se aburrían y que se fueron allí a pasar penalidades, a exterminar indios y a... Oigan, ¿de verdad a estas alturas estamos con esto? No. Los chinos no eran ningunos privilegiados, los primeros chinos que fueron para allá. No quiero ni contarles los judíos que venían huyendo de los pogromos de Europa oriental. No les quiero ni contar los irlandeses que venían huyendo de la hambruna, o de los italianos que venían huyendo de un atraso secular. Que no. Bueno, que lo sabemos todos. Que sabemos todos qué pasó, por mucho que intenten contarnos lo contrario. En fin, que no me quiero desviar, que vengo aquí a comentar el artículo de Daniel Martino, y Daniel Martino no se mete en estos jardines en los que me estoy metiendo ahora. Daniel Martino lo que dice es que los progresistas pretendieron estabular a los hispanos para generar un grupo que viviera del resentimiento, del victimismo permanente y que simpatizara con las políticas favorables a la inmigración ilegal. Y menudo chasco se han llevado en los últimos tiempos. Entre otras cosas, porque ese grupo, ya digo, ha respaldado muy mayoritariamente a Donald Trump, una cuyas grandes promesas electorales era poner coto a la inmigración ilegal. Y que cuenta aquí además Martino, que los inmigrantes hispanos han estado mucho más pendientes de las noticias sobre la frontera y sobre la inmigración ilegal que los hispanos ya nacidos en los Estados Unidos de América. Y que, bueno, pues como hemos comentado, esos hispanos nacidos fuera votaron en un 51% por Donald Trump en la anterior elección, en la elección del año pasado, ¿no? En fin, ¿qué más cuenta Daniel Martino? Que con el paso de las generaciones, en la tercera generación, ya uno de cada 4 descendientes de hispanos no se identifica como tal, y que en la cuarta generación ya la mitad no lo hace. Esto yo no lo considero tampoco positivo per se. A mí me parece profundamente enriquecedor la gente que consigue hacer una mezcla interesante, o sea, capaz de llevar el melting pot también a su propio caso, ¿no? Lo fundamental es considerarse un gran patriota norteamericano, si te has instalado en los Estados Unidos de América, si quieres recibir la nacionalidad americana, no tiene que haber la menor duda de a quién tienes que deber tu lealtad. Pero eso es una cosa, y otra cosa es que te tengas que amputar o que tengas que renunciar a algunos rasgos identitarios que tú consideras propios de ti, ¿no? Subraya Martino que los hispanos son muy dados a los matrimonios interraciales, a los matrimonios interétnicos, es decir, que eso también sirve como factor de disolución o de integración en la American Mainstream. Con datos de 2016, Martino destaca que en torno al 40% de los matrimonios interraciales registrados en aquel año tenían a un hispano como protagonista, al menos un hispano, ¿no? Bueno, al menos no, un hispano como protagonista en esas uniones, ¿no? Los niños de esos matrimonios a menudo dejan de identificarse como hispanos, especialmente si el español no se habla en casa. De nuevo, vuelvo a decir, los hispanos están en un continente, los hispanos de Estados Unidos están en un continente, América, que es netamente hispano, y hay 500 millones, más de 500 millones de personas que están hablando ese mismo idioma. A mí me parece una ventaja extraordinaria
seguir hablando ese idioma y, por supuestísimo, lo que tienes que hacer es alcanzar la perfección en el manejo de la lengua de los Estados Unidos de América, que es el inglés, y la lengua, de hecho, de uso universal. La lengua franca del mundo hoy en día es el inglés. ¿Dónde está el problema? Si se te da la ocasión de ser bilingüe, me parece un fortunón que te pueden legar tus ancestros y que puedes legar tú a tu descendencia, ¿no? Así que, Martino cuenta en este texto también que los hispanos que se casan y que se asimilan, que se casan con alguien no hispano y que se asimilan más rápidamente son aquellos que hablan inglés con fluidez y que están mejor educados. Y destaca, da un dato, que los hispanos con un diploma universitario son entre 8 y 10 veces más proclives a casarse con un no hispano, con una persona blanca no hispana, que los hispanos que no han concluido el high school, ¿de acuerdo? Así que, ¿qué sucede? Lo que dice aquí Martino, que la asimilación es algo que no le gusta al mundo de los progresistas, a estos que parecen progresar hacia atrás. Parece que lo que le gusta es el progreso del cangrejo y mantener a gente en condiciones de subsistencia, de precariedad. ¿Eso es progreso? ¿Dónde? ¿Para quién? ¿Quién pone el cazo para que eso sea progreso? Ya digo yo que el que está abajo no, ese progresa poco. El que habla en su nombre progresa mucho. En fin, lo que dice Martino también es que, Martino, por cierto, es hispano, no sé si él se considera hispano. Si mal no recuerdo, mi apreciado amigo Martino es de origen venezolano. Dice que a medida que los hispanos dejen de pensarse como un grupo identitario, pues es mucho más fácil que sean también un electorado que se mueva como el electorado mainstream en Estados Unidos. Yo vuelvo a insistir, me da la sensación de que los hispanos no... Son muchos los hispanos que no se consideran una minoría en los Estados Unidos de América. Con independencia de que en el censo digan que son blancos o que son hispanos, hay muchos que se consideran blancos hispanos. Con independencia de eso, yo creo que son muchísimos los hispanos que no ven una relación de tensión con la sociedad americana, ¿de acuerdo? Pónganme ustedes en los comentarios sus impresiones al respecto. Son hispanos, viven en Estados Unidos. ¿Se consideran parte del cogollo de la sociedad americana? ¿Se consideran alguien extraño a la identidad americana? Pónganmelo, con respeto, con educación. Ya saben que todas las opiniones serán muy bienvenidas, ¿no? Martino, que este apellido tiene origen italiano, repara en el caso de los propios italianos, ¿no? Que en un primer momento fueron vistos con muchísima suspicacia por la sociedad norteamericana, porque decían que tenían tendencia a la criminalidad y que eran unos católicos un poco asimilables en un país que no era institucionalmente católico o que no había sido fundado sobre bases católicas y que no eran lo suficientemente blancos, ¿no? Bien, que con el paso de las generaciones, explica Martino, las 3 generaciones ya se habían casado con gente no italiana, se habían trasladado de los centros hiperpoblados de las ciudades a los suburbs y que desaparecieron como grupo y que se disolvieron en la identidad blanca general, ¿no? Y es verdad, pero también digo que es verdad que el caso hispano es distinto. De nuevo, los hispanos de los Estados Unidos de América están en un continente, América, que es eminentísimamente español, donde millones, millones, millones y más millones de personas hablan en español. Es el aliciente para conservar ese idioma es poderosísimo. Si además a eso le aportas cierto interés económico, ahí hay un nicho por explotar increíble, o un mercado por explotar increíble, ¿no?
considerar a Estados Unidos parte de la hispanosfera, sin que deje de ser el gran país de la anglosfera, ¿no? Pero Estados Unidos ya es de hecho un país hispano. Estados Unidos tiene más hispanos que España. Y Estados Unidos, según las proyecciones, puede incluso llegar a ser en muy pocos años el principal país hispano del mundo, por encima de México. Ahora mismo creo que están en unos 68 millones de habitantes de los Estados Unidos, los hispanos, y las proyecciones hablan de que pueden ser 100 millones en mucho menos tiempo de lo que mucha gente piensa. Estados Unidos ya tiene eso ahí. Va a desaparecer por arte de magia el español. Lo dudo mucho. Bueno, pues vamos a jugar a que eso sea un factor positivo y sobre todo a no generar hostilidades con el mundo anglo y a no considerar que el inglés y el español son el agua y el aceite. A mí se me ocurre pensar en los cubanos de la Florida, que son los tipos más patriotas de los Estados Unidos, a la vez se sienten profundamente cubanos y muchos de ellos han hecho el esfuerzo que yo creo necesario y obligado de estudiar el idioma y de dominar el idioma que se habla en los Estados Unidos de América, que se habla desde siempre y que es el idioma cultural por antonomasia de los Estados Unidos de América. A mí eso me parece una manera maravillosa de ser norteamericano. Hay muchísimos compañeros míos en voz que responden a este perfil, muchísimos, y que se consideran súper hispanos y se consideran muy, muy, muy americanos, profundamente norteamericanos. Lo interesante de esto, ya digo, es que no se generen identidades que hostilicen, que choquen entre sí. Hay mucho progresista, yo siempre hago así, hay mucho progresista, hay mucho izquierdista, hay mucho zurdo, que diría Milei, hay mucho demócrata que juega a eso, a que salten chispas, a que haya tensión, a que las relaciones entre los hispanos y los blancos no hispanos estén presididas por una tensión y una desconfianza muy poderosas, ¿no? Parecido a lo que sucede con la comunidad negra y los blancos. No, eso no le hace ningún bien a los Estados Unidos y sobre todo los que pierden ahí son los negros. Los que están muy mal son los negros y los que necesitan que les dejen de ayudar, si ayudarles es esto que se está haciendo desde la Big Society, es mejor que no se les ayude, porque se les está haciendo polvo. Vale, los hispanos creo que no quieren ir por ahí, lo han demostrado muchas veces, quieren abrazar el credo americano, y de hecho lo han abrazado, ¿no? Family, faith, work, patriotism, cuenta aquí Daniel Martino. Esto le suena de maravilla a la gran mayoría de los hispanos y es una fortuna, ¿no? Que consideren que son valores profundamente americanos, sus propios valores, familia, fe, trabajo, patriotismo. Eso está muy bien tirado, ¿no? En fin, que lo que dice Daniel Martino es que lejos de ser una minoría permanente estabulada dentro de los dominios o en la plantación demócrata o en el gran establo demócrata, los hispanos están demostrando que el melting pot sigue funcionando y que ellos no están en esa longitud de onda. Para bien de los Estados Unidos de América y de los hispanos. La asimilación cultural de los hispanos significa que en el futuro la identidad étnica va a importar menos y que América va a estar más unida. Esto es lo que dice Daniel Martino. Este artículo tiene mucha enjundia, mucha amiga, mucho para reflexionar. Y a eso es a lo que les invito, estimados televidentes. Hasta aquí ha llegado el Otras Voces de esta semana y les convoco a Otras Voces de la semana que viene. Por favor, háganme el favor de leer las cosas interesantes que tienen los otros medios, pero sobre todo de leernos a nosotros, que estamos aquí para darles voz.